domingo de resurrección. La iglesia temprana tenía una costumbre que cuando se veían en la calle, uno le decía al otro: el Señor Jesús ha resucitado, y la otra persona respondía: ciertamente el Señor ha resucitado. ¿Lo quieren intentar? Yo voy a decir: Jesús ha resucitado, y usted me va a responder como que ha comido desayuno esta mañana. Amén. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Amén. Familia, qué lindo verlos. Qué privilegio que nos dan de poder pasar este tiempo juntos al celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Están listos? Si está listo, diga conmigo: estoy listo. Saque sus notas, por favor, al continuar hoy con el servicio de Día de Resurrección. Saben, a través de la historia, en cada generación y en cada cultura, han habido grandes hombres y grandes mujeres e historias que se han contado acerca de sus grandes proezas. Hicieron en su generación, impactaron a las personas que estaban con ellos, pero ninguna historia tan grande y ninguna persona tan digna como la historia, la increíble historia de nuestro Señor Jesús y el rescate nuestro. Porque usted y yo estábamos perdidos, estábamos sin esperanza. Este mundo, lo que este mundo trae, era lo único de que nuestras vidas podían ver y podían disfrutar. Estábamos lejos, como cantábamos hoy día, había un abismo muy grande entre el Señor y nosotros. No había manera de limpiar el pecado de nuestros corazones. No había manera de sacar la oscuridad de nuestra mente, de nuestros corazones, de nuestras almas. Estábamos sin esperanza, sin vida. No teníamos acceso a las promesas de Dios. No teníamos a dónde ir ni a quién acudir. No había nadie que iba a venir a nuestro rescate. La muerte era lo único que nos esperaba. Pero vino Jesús. Y esta historia de nuestro rescate es lo que estamos celebrando hoy, al estar mirando y celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque la resurrección de nuestro Señor Jesús importa, y porque significa algo para nosotros más allá de un tiempo familiar, más allá de un Easter egg hunt, más allá de lo que podemos celebrar hoy día. La resurrección de nuestro Señor Jesús significa algo para nosotros, y creo que hoy quisiera que podamos recordar eso, para que podamos celebrar quizás con un poco más de entendimiento de dónde nos sacó el Señor y aquello por lo cual tú y yo podemos celebrar verdaderamente. Y para eso quisiera leerles un poema profético que encontramos en el libro de Isaías. Es un poema hermoso que habla acerca de nuestro rescate desde el punto de vista de un narrador, alguien que ya sabe toda la historia, que sabe qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar, y nos está contando exactamente desde su perspectiva. Es un poema hermoso y profético en Isaías 52 que dice lo siguiente: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Los centinelas gritan y cantan de alegría, porque con sus propios ojos ven al Señor regresando a Jerusalén. Que las ruinas de Jerusalén canten de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Rey Jesús, encomendamos este tiempo a ti. En este domingo de resurrección, Señor, te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos celebrar este día por lo que significa por nosotros. Gracias, Señor, por tu rescate, porque ciertamente no teníamos a dónde ir ni a quién acudir.
no había quien limpiara la mancha de nuestra alma, no había quien remueva el pecado de nuestro corazón, no había nadie que venía a nuestro rescate, pero nuestro Señor Jesús vino y pagó el precio para que hoy podamos entrar libremente a tu trono y declarar las grandezas de nuestro Rey Jesús. Señor Jesús, háblanos hoy en el nombre de Jesús. Amén. En tiempos antiguos tenían estos mensajeros que iban de ciudad en ciudad. Iban de lugar a lugar proclamando las noticias de que les habían mandado a proclamar. Y estos mensajeros iban muchas veces por horas, muchas veces por días, iban de lugar a lugar y no tenían zapatos como lo que usted y yo tenemos hoy. Tenían unas sandalias medio que Nike, medio que no Nike. Era lo mejor que tenían en ese tiempo y corrían de lugar en lugar, muchas veces por horas y por días entregando noticias. Se pueden imaginar los pies de esas personas. Después de haber cruzado terreno duro, después de haber cruzado por montañas, después de haber corrido por tiempo, se pueden imaginar sus pies muchas veces ensangrentados, muchas veces en necesidad de ver un médico. Pero acá el profeta Isaías nos dice cuán hermosos son los pies de aquellos que traen buenas noticias. Pero ¿por qué eran buenas noticias? ¿Por qué sus pies eran hermosos? No era por sus pies físicos en sí, sino que ellos traían buenas noticias. Y por eso el profeta nos dice qué hermosos son los pies que traen buenas noticias. Un día el pueblo de Israel recibe un mensaje. El profeta Isaías nos está contando de que un día ellos reciben un mensaje y los centinelas están viendo de lejos y ven a un mensajero que está viniendo, pero el mensaje no era bueno. Es que el pueblo de Israel, como muchos de nosotros, se dio a su pecado, se alejaron de Dios. Ellos en algún momento en su provisión, en el que tenían todo que ellos necesitaban, dijeron: ya no necesitamos realmente al Señor, más bien no queremos nada que ver con Dios. Y viene un mensajero corriendo, y el profeta Isaías nos dice que ellos están viendo, y viene el centinela y viene el mensajero, y el mensajero les da noticias, pero no eran noticias muy buenas, debido a su pecado, debido a su rebelión, debido al hecho que ellos habían tomado una decisión consciente de que no querían nada que ver con Dios. Dios los entregó a su pecado. Y pronto vinieron enemigos al pueblo de Israel, y no solamente los esclavizaron, a todos aquellos que no llevaron presos los mataron, destruyeron toda la ciudad. Y acá está el profeta Isaías, que manda un mensajero y les dice y les recuerda al pueblo de Israel, como el Señor nos recuerda hoy a nosotros, que un día vendrá el tiempo de nuestro rescate. Y más aún celebramos el día de nuestro rescate hoy, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque tal como el pueblo de Israel, todos nosotros nos hemos apartado de Dios. La palabra de Dios dice que no hay ninguno justo entre nosotros, que todos hemos fallado, que todos hemos pecado, que todos nos hemos alejado de Dios, hemos hecho lo que hemos querido. Y por eso hoy la palabra de nuestro rescate y la historia de nuestro rescate es tan importante, y debe ser la razón de nuestro gozo hoy, al celebrar que un día estábamos presos y un día estábamos lejos. Y un día no teníamos a quién acudir, no teníamos a dónde ir. Reconocíamos que no había nadie que iba a venir a nuestro rescate, porque no había nadie que era digno para venir a nuestro rescate. No había la persona que tenía el poder, la capacidad para hacerlo. Pero hoy celebramos el hecho que con la llegada de nuestro Señor Jesús, aquello que era imposible, aquel vacío profundo, aquella separación entre Dios
Y nosotros ahora con Jesús, Él nos ha acercado a sí mismo. Y que la muerte y el pecado ya no tienen control sobre nosotros. Y el profeta Isaías les recuerda que un día vendrá un mensajero que iba a proclamar su rescate. Y ese rescate no solamente era para el pueblo de Israel. Ese rescate no solamente era para un pueblo específico, era para toda la humanidad, porque toda la humanidad, como tú y yo, se había apartado, eran buenos. Era un buen mensaje de alguien que iba a venir a nuestro rescate. Este rey venidero, el profeta Isaías nos dice que no iba a venir con poder. No iba a venir como ellos estaban esperando, porque cuando ellos escucharon este mensaje dijeron: ok, el Señor vendrá y Él tendrá y va a venir un gran rey que tiene grandes poderes y tiene grandes personas y tiene todo un ejército, y este rey poderoso nos va a rescatar. Pero el rey vino y no era como ellos estaban esperando. Este rey venidero no rescataría a su pueblo mediante poder. Este rey venidero iba a rescatar mediante su propio sacrificio. Recibiría una corona como de un rey, pero una corona de espinas. Sería levantado, exaltado como todo rey, pero no a un trono, mas en una cruz. Y nuestro Señor Jesús cargó y puso esa corona de espinas y fue levantado y exaltado, no a un trono, mas a una cruz. Es que para poder apreciar lo que es el significado de nuestro rescate, tenemos que primeramente entender de dónde el Señor nos sacó. Para poder entender que no había nadie que iba a venir por nosotros. Que este mundo, con todo lo que tiene que ofrecer, la muerte era nuestro último destino. No había nada más por lo cual tener esperanza. Todo esto era lo único que teníamos por lo que celebrar. Y por eso, con su llegada, con su muerte, con su resurrección, el Señor nos recuerda que hay algo por qué celebrar. Y el mundo nos puede quitar nuestros recursos. Y el mundo nos puede quitar nuestra salud. Y amigos vienen y amigos van. Pero lo único que podemos nosotros es celebrar, es que un día el Señor vendrá por nosotros. Y que este mundo, con todo lo que tiene que ofrecer, no es el final para nosotros. Porque Jesús conquistó la muerte, tú y yo tenemos razón para tener esperanza hoy. Y no es una esperanza vacía, no es una esperanza hueca. Cuán hermoso son los pies de aquellos que traen el mensaje, Federico. El profeta Isaías declaró que nuestro rey venidero iba a ser molido, crucificado, su cuerpo fuera ensangrentado. Federico, cuán lindos son los pies de aquellos que traen un buen mensaje. Sus pies fueron ensangrentados. El Señor Jesús fue molido y abatido por nosotros. ¿Cuál es la buena noticia entonces, Federico? Si este rey no viene con fuerza, más viene con sacrificio. Si este rey viene no con una corona de rey, más una corona de espinas, Federico, entonces ¿dónde está la buena noticia en medio de todo? Y es que la palabra buena noticia, cuando el profeta dice cuán hermosos son los pies que traen la buena noticia, esa palabra buena noticia en el original es la palabra evangelión, que de donde sale la palabra evangelio. Que quiere decir, cuando el profeta está diciendo cuán hermosos son los pies que traen buenas noticias, el profeta Isaías está diciendo cuán hermosos son los pies que traen las buenas noticias del evangelio.
Y cuando vino Jesús, Él vino trayendo no solamente la buena noticia, mas pagando con su propia vida por la buena noticia que Él estaba trayendo. Y es por eso que podemos celebrar hoy que Jesucristo, mediante su resurrección, ha vencido la muerte y reina como Rey. Que Él mismo ha perdonado nuestros pecados y corrupción. Nos ha conquistado con su vida y con su amor. Y antes éramos esclavos al pecado. Y antes éramos esclavos a lo que este mundo tenía que ofrecer. No había esperanza para nosotros. No había nadie que pudiera pagar el precio. Pero ya no somos esclavos más. Y la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y es por eso que podemos celebrar hoy que venga lo que venga, nuestra fe y nuestra esperanza está ciertamente segura en nuestro Señor Jesús. Que Él pagó el precio, que Él lo ha dado todo. Vamos, ¿por qué no le damos un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesús? Hay una razón de nuestra esperanza. Hay una razón de nuestra celebración que va mucho más allá de lo que este mundo pueda ofrecer. Porque este mundo no puede darnos o quitarnos la esperanza que Él solamente nos ha podido dar. La historia, el clímax de esta historia la encontramos en Lucas 24. Lucas 24 es la parte de esta increíble historia de nuestro rescate, donde podemos ver el clímax de donde todo estaba apuntando. En Lucas capítulo 24, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Hay tres verdades en esta increíble historia de nuestro rescate que quisiera que podamos cubrir hoy. Número uno es que la increíble historia de nuestro rescate fue predicha. Fue dicho con anterioridad, que habían profetas que por cientos de años habían profetizado la llegada de este gran rey que iba a venir. Y no solamente lo profetizaron generalmente, lo profetizaron específicamente. Pero vemos el comienzo de esta gran historia de nuestro rescate aún en Génesis capítulo 3. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú la herirás en el talón. Es que la increíble historia de nuestro rescate no empieza con la resurrección de nuestro Señor Jesús. La increíble historia de nuestro rescate empieza en el libro de Génesis, después de la caída del hombre. Cuando entró el pecado a la humanidad, el Señor implementó su plan de acción y su plan de rescate para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección, cumplió más de 350 profecías dadas en un periodo de 1500 años. Escúchenme, por diferentes hombres y mujeres en diferentes países, en diferentes tiempos, que nos dieron un glimpse, nos dieron una imagen corta de la llegada de este gran rey que iba a venir a nuestro rescate. Y por cientos de años la humanidad tenía que ofrecer sacrificios. Y por cientos de años se lavaban temporalmente, pero no había nada que pudiera limpiar el pecado de sus corazones.
Era algo que hacían diariamente y semanalmente y anualmente para quitar la mancha de su corazón y la mancha de su vida, pero era algo temporal. Y llega nuestro Señor Jesús y con su vida y con su muerte, Él cumplió más de 350 profecías dadas en un periodo de 1500 años en diferentes tiempos, viviendo en diferentes en diferentes lugares. Matemáticos hicieron la probabilidad de que esto pasara con una persona y había tantos ceros después de que hicieron sus cálculos. Es imposible, pero el Señor Jesús lo hizo. Los profetas predijeron detalles tan específicos del nacimiento, de la vida, de la muerte de nuestro Señor Jesús. Es que escúcheme, nuestra fe no es una fe hueca. Nuestra fe no es una fe que no tiene substancia. Nuestra fe es sólida. Nuestro Señor Jesús, con su vida, con su nacimiento, habían profetas que habían profetizado su nacimiento virginal. Cientos de años antes de su llegada profetizaron el lugar de su nacimiento. Ellos profetizaron el hecho que cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado, iban a ser suertes por su ropa. Ellos profetizaron cientos de años cómo iba a ser torturado. Hay un salmo que habla acerca de cómo iba a ser crucificado en un tiempo que ni siquiera se conocía la crucifixión. Cientos de años antes que el pueblo conociera qué es una crucifixión, había un profeta profetizando que este rey venidero exactamente cómo iba a morir en un tiempo que no tenían una idea de qué era una crucifixión. Estos profetas predijeron cómo iba a ser torturado. Ellos predijeron cómo iba a morir y que ninguno de sus huesos iba a ser roto en su muerte. El Señor Jesús cumplió cientos de profecías. Escucha Isaías 53, que fue escrito cientos de años antes de la llegada de nuestro Señor Jesús. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Celebramos su resurrección, porque Él fue el único que pudo pagar el precio de nuestro rescate. Como cantamos hoy, Él es el único que es digno. Él fue el único capaz de pagar el precio de nuestro rescate. Es que esta increíble historia de nuestro rescate no solamente fue predicha, pero fue verificable. Hay evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y escucha esta: la iglesia temprana no creció por el carisma de algunos. La iglesia temprana no creció con buenas intenciones. La iglesia temprana no creció por buenas prédicas o buenas canciones. La iglesia temprana creció solamente porque había resucitado el Señor Jesús. Había una tumba vacía. No había cómo negarlo. Y Jesús se apareció no solamente a María y no solamente a los discípulos que se estaban escondiendo en un cuarto junto con otros discípulos. Jesús se apareció a 500 personas, nos dice en 1 Corintios 15. Y quiero que entiendan esto, que la resurrección de nuestro Señor Jesús transformó tanto a sus seguidores, que en vez de estar ahora temerosos, hablaban acerca de Él con denuedo, con autoridad. Había evidencias de una vida cambiada. En su muerte sus discípulos se escondieron, pero en su resurrección salieron de ese cuarto donde estaban proclamando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y escúchame, estaban tan convencidos de la realidad
de que habían vivido con Él por 40 días después de su resurrección. Estaban tan convencidos acerca del mensaje de quién era Jesús, que se entregaron voluntariamente a muertes que eran violentas, muertes completamente inhumanas. Y cuando lo estaban utilizando como para que haya luz en la noche, como los pusieron como antorchas vivas. Y cuando los entregaron a los animales feroces para que los coman, y cuando los encadenaron y cuando los crucificaron, ninguno de ellos dijo: ¿saben qué? Fue todo una farsa, fue todo una mentira. ¿Cómo pudieran negarlo? Habían estado con Él por 40 días, habían comido con Él, lo habían visto, habían caminado con Él, y estas personas estaban tan convencidas de haber visto al Señor Jesús resucitado que dieron con su propia vida. El morir por una verdad, pero el morir por una mentira. En algún punto alguien pudo haber dicho: ¿sabes qué? Yo realmente no lo vi. Pero la historia nos cuenta que ninguno de ellos dijo eso. Más bien estaban tan convencidos del mensaje que se fueron por todo el mundo conocido proclamando la resurrección del Señor Jesús. Ellos estaban convencidos y fueron y proclamaron las verdades de un Jesús resucitado a todo el mundo que los conocía. Y miles de años después, tú y yo somos beneficiarios del testimonio de que hombres y mujeres y jóvenes a través de las generaciones han estado proclamando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es que esta increíble historia de nuestro rescate no solamente fue predicha y verificable, pero esta historia sigue siendo contada. Esta historia de la resurrección de nuestro Señor Jesús sigue siendo contada por hombres y mujeres y jóvenes y niños completamente comunes y normales como tú y yo, que hemos experimentado la presencia de nuestro Señor Jesús. Esta increíble historia de nuestro rescate culminó en su resurrección, pero continúa con la comisión que cada uno de nosotros tenemos. Porque cada seguidor de Jesús tiene la misma comisión, tiene el mismo mensaje, tiene el mismo propósito. Cada creyente, cada seguidor de Jesús, en cada generación y en cada cultura, tenemos el mismo privilegio de poder declarar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 20, como nos recuerda hoy a nosotros: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. En tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en tu familia, en tu hogar, donde vayas y con quienes estés, tú y yo tenemos el mismo mensaje, la misma comisión. Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Es decir, hablarán de mí no solamente localmente, pero nacionalmente, regionalmente y en cada esquina del mundo. El Señor Jesús desea que nosotros podamos seguir declarando el mensaje de Jesús. Ahora tú y yo tenemos el privilegio de anunciar la resurrección de nuestro Señor Jesús a nuestra generación. Cuán hermoso son verdaderamente los pies que anuncian las buenas noticias. Yo no sé de ustedes, pero mis pies no son muy bonitos que se diga. No le diga a nadie, pero quizás sus pies no son tan hermosos como usted cree tampoco. Pero lo que hace bonito no son tus pies. Es cuando estás ahí con esa persona, orando por esa persona. Es cuando le llamas a alguien.
Es cuando estás ahí por alguien en necesidad. Es cuando de tu abundancia o aún de tu necesidad das hacia aquellos que están en necesidad. Oh, cuán hermoso son los pies que traen las buenas noticias. Y de la misma manera que Jesús comisionó a sus discípulos que vayan y cuenten, de la misma manera el Señor Jesús nos recuerda hoy de nuestro llamado, de nuestra comisión, de hombres y mujeres comunes y corrientes que tienen personas a su alrededor que no han escuchado el mensaje de Jesús. Y no solamente el mensaje, pero el mensaje dado en el poder del nombre de Jesús. Y es por eso que la semana entrante estamos empezando una nueva serie acerca de cómo la iglesia temprana creció y la importancia que Jesús le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean revestidos, embestidos por el poder del Espíritu Santo. Y es que muchos hemos querido vivir nuestra vida sin el Espíritu Santo, hemos querido vivir sin el poder de Dios. Y Jesús les recuerda a sus discípulos, como nos recuerda hoy a nosotros, que no podemos vivir la vida sin el poder que Jesús tiene para ofrecernos. Es que cuando Jesús murió no solamente para que puedas vivir en la realidad de una tumba vacía, sino para que puedas experimentar y vivir en el poder de su resurrección, para poder vivir las vidas que Dios tiene para cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Familia, vamos a necesitar que estar una vez más llenos de su Espíritu Santo para poder vivir la vida que Él tiene para nosotros, porque no lo vamos a poder hacer solos. Necesitamos el poder, la fuerza que Él tiene que ofrecernos, porque su poder vence nuestro miedo. Porque su poder vence nuestro pasado, porque su poder vence la mancha de nuestro corazón, porque su poder vence todo dedo acusador que nos apuntan de lo que éramos antes, de lo que era nuestra vida, de lo que fue nuestro pasado, de lo que fue nuestro error, de lo que fueron nuestras cadenas, de lo que fue nuestra enfermedad, de lo que fue el tiempo que estábamos perdidos, pero ahora somos encontrados. Ahora tenemos vida en Él. Vamos, ahora somos libres. La muerte no tiene poder sobre nosotros. El pecado no tiene poder sobre nuestras vidas. Y no por nuestras buenas intenciones, no por algo que nosotros hayábamos hecho, mas fue por Jesús que resucitó. Y por ende, en su libertad y en su vida, nosotros tenemos vida hoy, porque el pasado no tiene poder sobre nosotros. Es por eso que podemos mirar para atrás lo que fue nuestro pasado, lo que fue nuestro pecado, lo que fue nuestra mancha, lo que fue nuestra enfermedad, y hacer lo que hacíamos cuando éramos niños. Por lo menos yo hacía esto. ¿Usted se recuerda de esto? ¿Alguien? No sé qué niñez ustedes tuvieron, pero cuando alguien te ofendía cuando yo era niño, vamos, haga esto a su pasado. Bye bye. Sayonara, baby. Somos libres. Hemos sido comprados por un precio. Esa es su resurrección, significa algo. Me encanta lo que dice Watchman Nee. Nuestra vieja historia termina con la cruz. Nuestra nueva historia comienza con su resurrección. El Rey Jesús, quien entregó su vida proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, ahora nos comisiona a nosotros, a cada uno de nosotros, a seguir proclamando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Quisiera orar. Les invito en esta mañana a que se pongan de pie. Quisiera orar. Y habiendo entendido lo que significa nuestro rescate, vamos a cantar esta canción una vez más con entendimiento. Te damos gracias por este tiempo.
porque su sacrificio significa algo. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, que somos libres, comprados, lavados, restaurados. Gracias, Señor, por tu rescate. Y hoy, Señor, celebramos, Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque tú eres el único que eres digno de nuestra alabanza. No hay nadie como tú. Ni en los cielos ni en la tierra estábamos perdidos, encadenados, mas ahora somos libres.